Prefiero no decir mi nombre verdadero. Solo puedo decir que tengo 47 años y que durante o hace 2 décadas trabajé como taquero nocturno en una carretera federal entre el Estado de México y Michoacán. No era un local fijo, no tenía paredes ni techo. Solo mi camioneta, el trompo de pastor, el comal, el olor de la carne y la oscuridad interminable de la madrugada. Quien nunca trabajó en carretera no entiende lo que es la noche de verdad. Después de la medianoche, la carretera cambia. No es solo que haya menos coches. Es como si el lugar dejara de pertenecer a los vivos por unas horas. Los sonidos se apagan, el viento se vuelve más frío, y cualquier luz parece demasiado débil. Yo abría todos los días a las 9 de la noche y cerraba alrededor de las 3 o 4 de la mañana, dependiendo del movimiento. Mis clientes eran camioneros, choferes de autobús, taxistas que cruzaban de un estado a otro, uno que otro viajero cansado. Gente común. Gente real. El punto donde me ponía siempre fue extraño. Era un tramo largo, recto, rodeado de matorrales altos, sin casa cerca. Solo un poste de luz que a veces funcionaba y a veces no. Pero era buen punto. Los conductores se detenían porque sabían que, después de ahí, no había nada durante muchos kilómetros. Desde el principio, otros vendedores me advirtieron. No te quedes después de las 2, me decían. Esa carretera se pone pesada. Aquí han pasado cosas. Yo nunca hice caso. Siempre fui de los que creen que el miedo se lo inventa uno cuando está cansado. Aquella noche empezó como cualquier otra. Era martes. Poco movimiento. El cielo estaba completamente negro, sin luna. El aire olía a tierra húmeda y a gasolina vieja. Encendí el trompo, puse la carne, preparé las salsas. El sonido del cuchillo golpeando la carne era lo único que rompía el silencio. Cerca de la 1:30 de la mañana, noté algo raro. Los coches dejaron de pasar. No 1 o 2 minutos. 10, 15. Nada. Ni luces a lo lejos. Ni motores. Ni siquiera el ruido habitual de insectos. Solo yo, el fuego del comal y ese silencio pesado que te aprieta el pecho sin razón. Recuerdo que pensé, qué raro. Fue entonces cuando lo vi, un camión detenido a unos metros, del otro lado de la carretera. No lo había escuchado llegar. No tenía luces encendidas. La puerta del copiloto estaba abierta. Y alguien estaba parado junto a él. Era un hombre alto, demasiado recto, como si no se relajara nunca. Vestía ropa oscura, una chamarra larga, y llevaba una gorra que le cubría parte del rostro. No me dio buena espina, pero tampoco pensé nada grave. Gente rara pasa todo el tiempo en carretera. El hombre cruzó lentamente el asfalto y se acercó a mi puesto. Sus pasos no hacían ruido. Cuando estuvo frente a mí, levantó un poco la cabeza. Nunca voy a olvidar su cara. No era que estuviera desfigurada. Era que no mostraba ninguna expresión. Ni cansancio, ni hambre, ni curiosidad. Nada. Los ojos eran oscuros, hundidos, como si hubiera pasado años sin dormir. Un taco, dijo. Su voz era baja, seca, como si le costara usarla. ¿De qué? Pregunté. Tardó en responder. Demasiado. Del que quede. Eso me hizo tragar saliva. En mi puesto siempre quedaba de todo. Aún así, preparé el taco. Cuando acerqué la carne al comal, pasó algo extraño. El fuego bajó solo. No se apagó. Simplemente se volvió débil, como si algo le quitara fuerza. El olor también cambió. Ya no olía a carne asada. Olía, viejo. Rancio. Como grasa olvidada durante años. Le entregué el taco. El hombre lo tomó, pero no se lo llevó a la boca. Solo lo sostuvo frente a él. Entonces lo vi bien. Sus manos no parecían manos normales. Los dedos eran largos, demasiado largos, y se movían de una forma antinatural, como si no estuvieran acostumbrados a doblarse. El hombre inclinó un poco la cabeza, y aspiró. No mordió el taco. Lo inhaló. No sé cómo explicarlo de otra forma. La carne empezó a ponerse gris. La tortilla se endureció en segundos. La salsa se secó como polvo. El taco se deshizo, literalmente, entre sus dedos. Sentí un escalofrío recorrerme entero. ¿Está bien?, alcancé a decir. El hombre levantó la vista. Sonrió. Pero no fue una sonrisa humana. Fue una apertura lenta de la boca,
mostrando dientes demasiado parejos, demasiado blancos. Siempre hay alguien despierto, dijo. Siempre. En ese momento, el poste de luz se apagó. Todo quedó iluminado solo por el fuego moribundo del comal. Y entonces lo escuché. Detrás de mí. Respiraciones. No una. Varias. Lentas. Profundas. Muy cerca. No me atreví a voltear. El hombre frente a mí dio un paso atrás, y su cuerpo empezó a verse borroso, como si no estuviera completamente ahí. Gracias por quedarte, susurró. Ellos también tienen hambre. Sentí algo rozar mi espalda. Algo frío. Algo que no pesaba, pero presionaba. Cerré los ojos y empecé a rezar en voz alta, sin pensar, con la voz quebrada. Cuando abrí los ojos, la carretera estaba normal. El poste volvió a encenderse. El fuego del comal ardía fuerte. No había camión. No había hombre. Estaba solo. Pero el trompo de pastor estaba completamente negro, como quemado desde adentro. Esa noche cerré sin recoger nada y me fui manejando como loco hasta llegar a un pueblo cercano. Nunca volví a quedarme después de la 1 de la mañana. Meses después, supe que en ese mismo tramo, varios choferes hablaban de un hombre que pedía comida, y que después de verlo, los motores se apagaban solos. Yo dejé la carretera poco tiempo después. Pero a veces, cuando paso de noche por ese tramo, veo un camión detenido sin luces. Y sé que alguien sigue esperando su último taco. Mi nombre es Rosa Martínez, tengo 51 años y durante más de 15 años trabajé como taquera nocturna en las afueras de un hospital público en el norte de México. No era un gran negocio, pero era seguro. Siempre había movimiento, ambulancias entrando y saliendo, enfermeros en turno de madrugada, familiares esperando noticias, vigilantes cansados. Gente despierta. Gente viva. Mi puesto era sencillo. Una mesa metálica, el comal, la olla con frijoles, la carne guisada, tortillas calientes envueltas en trapos. Me colocaba siempre junto a una reja lateral del hospital, donde había una lámpara amarilla que iluminaba apenas lo suficiente. Comenzaba a trabajar a las 9 de la noche y, si todo iba bien, cerraba cerca de las 2 o 3 de la mañana. Ese lugar tenía fama. Los mismos trabajadores del hospital lo decían en voz baja. Que ahí se moría mucha gente sola. Que a veces los pacientes no alcanzaban a despedirse. Que las madrugadas se cargaban de algo pesado. Yo escuchaba, pero no creía. La necesidad te vuelve práctica. El miedo no paga la renta. La noche en que todo pasó empezó tranquila. Era jueves. Frío leve. El cielo nublado. El hospital estaba activo, como siempre. Sonaban puertas, pasos, radios. Vendí varios tacos seguidos. Me sentía cansada, pero normal. Hasta que, poco después de la 1 de la mañana, algo cambió. No fue de golpe. Primero, dejaron de llegar clientes. Luego, dejaron de pasar ambulancias. Después, los sonidos empezaron a apagarse uno por uno. Me di cuenta cuando noté que ya no escuchaba nada. Ni pasos. Ni voces. Ni carros. Solo el chisporroteo del comal y mi propia respiración. Levanté la vista hacia el hospital. Las ventanas seguían iluminadas, pero no se veía movimiento detrás de los vidrios. Era como si el edificio estuviera vacío, o conteniendo algo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Fue entonces cuando escuché un golpe seco. Toc. Venía del otro lado de la reja. Me acerqué un poco, pensando que quizá alguien había dejado caer algo. Y la vi. Era una mujer. Estaba parada justo frente a la reja, del lado del hospital. Vestía una bata clara, muy sucia, manchada en varias partes. El cabello le caía en mechones pegajosos sobre la cara. Lo primero que pensé fue que era una paciente que se había escapado. Señora, le dije, ¿está bien? La mujer levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido. Los ojos abiertos de más, sin parpadear. Tengo hambre, dijo. Su voz sonó hueca, como si viniera de muy lejos. Abrí la reja con cuidado. ¿Quiere un taco?, pregunté. Asintió. Mientras le preparaba el taco, noté algo raro. El aire estaba frío, pero no como por el clima. Era un frío que se sentía desde adentro, como cuando te baja la presión. Le extendí el plato.
La mujer tomó el taco, y ahí vi sus manos. Los dedos estaban hinchados, morados, con las uñas negras. Las manos de alguien que había estado sin sangre durante demasiado tiempo. Ella no comió de inmediato. Se quedó mirando el taco, temblando. Aquí, nadie se va completo, murmuró. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo dice? La mujer levantó la mirada. Y entonces entendí que algo estaba muy mal. Sus ojos no reflejaban la luz. Eran opacos. Muertos. Aquí se quedan, continuó. El dolor se queda. De pronto, escuché pasos. Muchos. Miré alrededor. Del interior del hospital, comenzaron a acercarse figuras humanas. No caminaban. Se deslizaban lentamente. Algunas llevaban batas, otras ropa de calle. Varias empujaban camillas invisibles. Ninguna tenía rostro definido. Solo sombras con forma de personas. Sentí que me faltaba el aire. La mujer dio el primer bocado. El sonido fue horrible. No masticó. Parecía desgarrar el taco con los dientes. Y mientras comía, el taco se iba enfriando, endureciendo, volviéndose gris. Gracias, dijo. Hace tiempo que no sentía nada caliente. Las sombras se detuvieron a pocos metros de mí. Todas miraban hacia el puesto. El comal empezó a apagarse solo. La llama se redujo hasta quedar casi invisible. No cierres, susurró la mujer. Si cierras, vienen contigo. Sentí algo tocarme el brazo. Grité. Cerré los ojos y recé, llorando, pidiendo lo que fuera necesario con tal de que aquello terminara. Cuando abrí los ojos, estaba sola. La reja estaba cerrada. El hospital había recuperado sus sonidos normales. Un enfermero pasó corriendo, sin mirarme. En el plato, frente a mí, había restos de tortilla seca, y una mancha oscura, como humedad vieja. Esa noche cerré antes de tiempo. Nunca volví a trabajar en ese punto. Meses después, supe que en ese hospital, una mujer había muerto de hambre días antes, sola, esperando atención. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un hospital de madrugada, huelo carne fría. Y siento que alguien me observa, esperando que vuelva a abrir el puesto. Nunca fui de contar iso para ninguém. Nem para otros taqueros, nem para mi familia. Hay cosas que, cuando se dicen en voz alta, vuelven a pasar dentro de la cabeza. Y yo no quiero volver ahí. Trabajo desde hace años como taquero nocturno en un barrio antiguo, de esos donde las calles son estrechas, empedradas, con casas viejas que crujen por la noche. Mi puesto quedaba en una esquina mal iluminada, cerca de una pequeña plaza abandonada. No había bares, no había tiendas abiertas. Solo oscuridad, silencio, y mi comal. Abría tarde. Siempre después de las 10 de la noche. Cerraba cuando el cuerpo ya no daba más. Ese barrio cambia después de la medianoche. Durante el día parece normal, hasta bonito. Pero de noche, las sombras se alargan de una forma que no se siente natural. Hay esquinas que parecen más profundas de lo que deberían ser. Hay ventanas que siempre están oscuras, aunque sabes que alguien vive ahí. Otros vendedores evitaban ese punto. Ahí se siente raro, me decían. La noche se queda atrapada. Yo no creía en eso. Creía en el cansancio, en la sugestión, en la mente jugando trucos. La primera vez que él apareció, no le di importancia. Era tarde. Cerca de la 1. El movimiento ya había bajado. Yo estaba limpiando el cuchillo cuando vi una silueta parada a unos metros, al borde de la plaza. No escuché pasos. Solo estaba ahí. Era un hombre delgado, muy delgado, con ropa oscura y antigua. El pantalón le quedaba largo, como si no fuera de su talla. Tenía los hombros encorvados y la cabeza inclinada hacia abajo. ¿Va a querer algo?, pregunté. Tardó en levantar la cabeza. Cuando lo hizo, sentí un pequeño golpe en el estómago. Su cara estaba estirada. No vieja. Estirada. Como si la piel no le perteneciera del todo. «Tacos», dijo. Su voz era seca, sin emoción. Le serví 2. «Pastor». «Normal». Los tomó con ambas manos, y se quedó mirándolos. No comió. Pensé que tal vez estaba esperando salsa. Le ofrecí. Negó con la cabeza. Después de unos segundos, dejó los tacos en el plato. «Gracias», dijo. Y se fue caminando hacia la plaza.
Los tacos quedaron intactos. Pensé que estaba borracho, drogado, lo que fuera. La segunda noche fue peor. Volvió a aparecer casi a la misma hora. Misma ropa. Misma forma de pararse. Esta vez no habló. Solo se acercó y señaló el trompo. Le serví. Mientras lo hacía, noté algo extraño. La carne dejó de chisporrotear. El comal seguía caliente, pero el sonido murió. El olor también cambió. No era carne asada. Era humedad. Pared vieja. Sótano cerrado. Le entregué el taco. Otra vez lo sostuvo. Otra vez no comió. Lo observé más de cerca. Su pecho no se movía. No respiraba. ¿Está bien?, pregunté, con la voz temblando. Levantó la mirada lentamente. Sus ojos no tenían brillo. Eran como vidrio empañado. No pasa, susurró. Nunca pasa. Dejó el taco sobre el puesto. Cuando se fue, noté que donde había tocado la madera, quedó una mancha oscura, húmeda, que no se secaba. La tercera noche, ya estaba nervioso. Me dije que si volvía, cerraba. Pero el hambre manda. La calle estaba más silenciosa de lo normal. No se escuchaban perros. No se escuchaban carros lejanos. Y entonces lo sentí. Antes de verlo, lo sentí. Un frío que subía desde el suelo, por las piernas, hasta el pecho. Él estaba ahí. Más cerca que nunca. Hoy, sí, dijo. Le preparé el taco con manos temblorosas. Cuando se lo di, ocurrió algo que todavía me despierta en la madrugada. El hombre abrió la boca. No para morder. La abrió demasiado. Su mandíbula bajó más de lo posible. La piel del cuello se estiró como hule viejo. Dentro, no había lengua. No había garganta. Solo oscuridad. Y desde esa oscuridad, salió un sonido. Como un sorbo profundo. Como agua siendo drenada. El taco empezó a deshacerse. No caer. Deshacerse. La tortilla se volvió polvo. La carne se volvió gris. La salsa desapareció. Todo fue absorbido. El aire a mi alrededor se volvió pesado. Me dolían los oídos. Sentía presión en la cabeza. Entonces lo vi. Desde la plaza, otras siluetas comenzaron a acercarse. No tenían forma clara. Solo bultos humanos, torcidos, arrastrando los pies. El hombre cerró la boca lentamente. Aquí, nadie termina, dijo. Solo esperan. Sentí que algo me sujetó del tobillo. Grité. Me solté como pude, tiré el cuchillo, el plato, todo. Corrí. No miré atrás. Esa noche no dormí. Volví al día siguiente, con luz. El puesto estaba intacto. Pero en el suelo, frente al lugar donde él se paraba, había marcas de humedad, como si alguien hubiera estado ahí parado durante años, sin moverse. Nunca volvió a aparecer. Pero desde entonces, cuando trabajo de noche y alguien se queda mirando el taco sin comer, siento que el aire se enfría. Y sé que no todos los clientes vienen a alimentarse. Algunos vienen a recordar lo que ya no pueden hacer. Nunca me gustó trabajar en esa zona. No desde el principio. Pero cuando dependes de vender tacos para sobrevivir, aprendes rápido que el miedo no paga la renta. Mi punto estaba en una zona industrial, lejos de cualquier barrio habitado. Durante el día, el lugar era ruidoso, lleno de tráileres, maquinaria pesada y obreros entrando y saliendo de los galpones. Pero de noche, ese sitio parecía abandonado por el mundo. Calles demasiado anchas, naves enormes cerradas con candados oxidados, bardas altas y postes de luz que alumbraban menos de lo que deberían. Yo llegaba siempre después de las 10 de la noche. Colocaba el carrito cerca de un galpón grande, donde algunos vigilantes del turno nocturno solían pasar a comer algo caliente. Ese era el único motivo por el que me quedaba ahí. Sin ellos, el lugar quedaba completamente vacío. Desde el inicio, los propios vigilantes me advirtieron: no te quedes muy tarde. Aquí pasan cosas raras. Después de la 1, mejor vete. No hablaban de asaltos ni de borrachos. Hablaban en voz baja, con incomodidad, como si nombrar el problema fuera suficiente para traerlo. Yo no creía en esas cosas. Creía en el cansancio, en el silencio, en la mente jugando trucos cuando uno está solo demasiado tiempo. Aquella noche, el movimiento terminó temprano. Pocos vigilantes.
Ningún camión. Ninguna sirena a lo lejos. El aire tenía un olor metálico, como a aceite viejo y hierro húmedo. El viento soplaba de manera irregular, haciendo vibrar las láminas de los galpones con golpes secos, huecos. Poco después de la medianoche, noté algo que me puso en alerta. Las sombras empezaron a verse mal. No porque las luces cambiaran. Los postes seguían encendidos. Pero las sombras se estiraban más de lo normal, como si no respetaran la forma de los edificios que las proyectaban. Algunas avanzaban lentamente sobre el asfalto, separándose de las paredes, como manchas oscuras que se deslizan. Traté de convencerme de que era mi imaginación. Seguí trabajando. Corté carne. Calenté tortillas. Entonces escuché pasos. Lentos. Pesados. Levanté la cabeza. No vi a nadie. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, con la voz más firme de lo que me sentía. No hubo respuesta. Los pasos se detuvieron. Y entonces vi algo que jamás olvidaré. Una de las sombras, la que estaba pegada al galpón, se desprendió del muro. No un cuerpo. No una figura completa. Solo la sombra. Se deslizó por el suelo, avanzando hacia el carrito. A veces parecía tener forma humana. A veces parecía arrastrarse, como si tuviera demasiadas extremidades. Mi corazón empezó a latir con violencia. La sombra se detuvo a pocos metros. El aire alrededor se volvió pesado, denso. Respirar empezó a costar trabajo. Entonces escuché la voz. Caliente. No venía de un solo lugar. Venía de todas partes al mismo tiempo. ¿Qué eres?, murmuré, incapaz de moverme. La sombra comenzó a elevarse, ganando volumen, volviéndose más espesa, como humo negro atrapado. Siempre hay fuego aquí, susurró. Y siempre hay alguien solo. El comal empezó a perder fuerza. La llama bajó, volviéndose azul, débil, como si algo la estuviera chupando. Sentí un frío subir desde el suelo, recorriéndome las piernas, el estómago, el pecho. La sombra avanzó un poco más. En el asfalto comenzaron a aparecer marcas, como huellas sin forma definida, presionando el suelo sin peso real. No mires, ordenó la voz. Pero miré. Dentro de la sombra había ojos. No brillaban. No se movían. Eran huecos profundos, infinitos, como pozos sin fondo. Un zumbido fuerte empezó dentro de mi cabeza. La vista se me nubló. Sentí náuseas. Apaga el fuego, dijo. Si no hay fuego, yo paso. Mi mano temblaba tanto que apenas pude cerrar la válvula del gas. Cuando la llama se apagó, la sombra creció de golpe, cubriendo parte del carrito, subiendo por la pared del galpón, desbordándose como una mancha viva. Sentí algo rozar mi brazo. Frío. Duro. Como metal helado. Escuché algo arrastrarse muy cerca de mis pies. Grité. Salí corriendo sin mirar atrás, dejando el carrito, la carne, todo. No me detuve hasta llegar a una avenida iluminada, donde todavía pasaban coches. Al día siguiente, regresé con un vigilante, de día. El lugar parecía normal. Pero el suelo, justo donde la sombra se había detenido, estaba más oscuro que el resto. No quemado. No manchado. Como si la luz nunca hubiera llegado ahí. Nunca volví a trabajar en esa zona industrial. Pero a veces, cuando paso cerca de un galpón oscuro de madrugada, siento que la sombra no se quedó ahí. Solo aprendió a desprenderse mejor. Nunca me gustaron las plazas por la noche. De día son ruidosas, llenas de niños, música, vendedores. Pero cuando se vacían, se transforman. El silencio se vuelve raro, como si algo quedara despierto cuando todos se van. Yo trabajaba con un puesto ambulante de tacos que llevaba de un lugar a otro. Ferias, eventos pequeños, fiestas patronales. Aquella noche me quedé en una plaza antigua, de esas rodeadas de árboles grandes y bancas de hierro, con faroles viejos que alumbran poco y parpadean sin aviso. El evento había terminado cerca de las 11. La mayoría de los vendedores se fue. Yo decidí quedarme un poco más. Siempre aparece alguien con hambre al final, pensé. A las 12, la plaza ya estaba casi vacía. Solo quedaban hojas secas moviéndose con el viento. Y mis tacos. El ambiente empezó a sentirse extraño cuando noté que los sonidos normales desaparecieron. No se escuchaban grillos.
No se escuchaban perros. Ni siquiera el ruido lejano de autos. Era como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Mientras limpiaba el comal, vi movimiento cerca de una de las bancas. Había personas sentadas. Eso me desconcertó, porque juraría que la plaza estaba vacía segundos antes. Eran 3 figuras, sentadas muy juntas, completamente quietas. No hablaban entre ellas. No se movían. ¿Van a querer algo?, pregunté. Las 3 cabezas giraron al mismo tiempo. Demasiado sincronizadas. Se levantaron y comenzaron a caminar hacia el puesto. A cada paso, sentía que el aire se volvía más frío. Cuando estuvieron frente a mí, pude verlos mejor. No parecían borrachos. No parecían gente de fiesta. Tenían la piel pálida, como si no hubieran visto el sol en años. La ropa estaba pasada de moda, vieja, pero limpia. Sus ojos no parpadeaban. «Tenemos hambre», dijo uno de ellos. Su voz sonó plana, sin emoción. Les preparé tacos con manos temblorosas. 3 platos. 3 órdenes. Cuando se los entregué, ocurrió algo inquietante. Los 3 levantaron los tacos al mismo tiempo. Pero ninguno mordió. Se quedaron observándolos, muy cerca de la boca, como si no recordaran qué hacer. El silencio se volvió insoportable. ¿Todo bien?, pregunté. Uno de ellos inclinó la cabeza. «Ya no pasa», respondió. «Se queda aquí». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces vi algo que me heló la sangre. Detrás de ellos, más personas comenzaron a aparecer. No caminaban desde ningún lado visible. Simplemente, estaban ahí. Paradas entre los árboles. Sentadas en las bancas. De pie junto a los faroles. Decenas. Todas inmóviles. Todas mirando el puesto. Los 3 clientes bajaron los tacos al plato. Y entonces ocurrió. Los tacos comenzaron a hundirse. No a caer. A hundirse, como si el plato fuera blando. La carne se oscureció. La tortilla se humedeció y se deshizo lentamente, como si algo la absorbiera desde abajo. Un olor horrible llenó el aire. No era comida. Era humedad vieja. Tierra cerrada. «Aquí siempre hay comida», dijo otro. Pero nadie se llena. Las figuras alrededor empezaron a acercarse. Lentamente. Arrastrando los pies. Sentí que algo me rodeaba el cuello. No manos. Frío. Las luces de los faroles comenzaron a parpadear. Una a una. La plaza se fue apagando. En el último segundo, agarré una botella de agua bendita que llevaba en la camioneta, no sé ni por qué la tenía, y la arrojé hacia el suelo. No sé si fue eso, o si simplemente me dejaron ir. Corrí. No miré atrás. No paré hasta llegar a una calle con tráfico. Al día siguiente, volví de día. La plaza estaba normal. Pero bajo las bancas, había platos viejos, quebrados, enterrados en la tierra. Nunca volví a vender ahí. Y ahora sé algo. Hay lugares donde la gente nunca termina de irse. Y siguen esperando a que alguien vuelva a servirles tacos. Nunca debí quedarme sola esa noche. No es una frase que diga por exageración. Es algo que entendí demasiado tarde, cuando ya no había nadie más despierto, o al menos nadie que siguiera siendo normal. Mi puesto estaba en una esquina vieja, en un barrio antiguo donde las casas tienen muros gruesos, ventanas pequeñas y puertas de madera que crujen incluso cuando no hay viento. Durante el día, ese lugar parecía común. Vecinos saliendo, niños jugando, vendedores ambulantes pasando. Pero de noche, la esquina cambiaba. El espacio parecía más grande, más profundo, como si la oscuridad se acumulara ahí. Yo trabajaba sola desde hacía años. La costumbre te vuelve confiada. La necesidad te vuelve terca. Abría tarde y cerraba cuando ya no pasaba nadie. Aquella noche, el movimiento había sido poco. Vendí algunos tacos temprano, pero cerca de la 1 de la madrugada, la calle quedó completamente vacía. No había autos. No había pasos. No había perros ladrando. Ni siquiera ese ruido lejano de la ciudad que siempre acompaña la noche. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración y el leve chisporroteo del comal. Mientras limpiaba el cuchillo, sentí algo extraño. La esquina no se sentía vacía. Era como si el aire estuviera ocupado.
como si alguien estuviera muy cerca, pero fuera imposible de ver. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y tuve la clara sensación de estar siendo observada. Entonces escuché una voz. ¿Todavía hay? Venía de la calle lateral, justo donde el poste de luz no alcanzaba a iluminar bien. Levanté la cabeza despacio. Había una figura parada ahí. No la vi llegar. No escuché pasos. Simplemente, estaba. Sí, respondí, tragando saliva. ¿Cuántos va a querer? La figura dio un paso hacia adelante y entró parcialmente en la luz. Fue entonces cuando algo en mi estómago se retorció. No era alta ni baja. No era claramente hombre ni mujer. Su cuerpo parecía mal definido, como si la ropa colgara de un espacio que no estaba del todo lleno. La cara estaba parcialmente iluminada, pero no lograba distinguir bien los rasgos. Era como mirar algo a través de un vidrio sucio. Los que me falten, dijo. Su voz era suave, casi amable, pero no tenía emoción. ¿Cómo que los que le falten? Pregunté, intentando mantener la calma. La figura inclinó lentamente la cabeza. Los que no terminé. Sentí frío en las manos. Algo en esa frase no tenía sentido, pero al mismo tiempo sonaba peligrosamente segura, como una verdad que no necesitaba explicación. No sé por qué seguí trabajando. Tal vez por miedo. Tal vez por costumbre. Puse las tortillas en el comal y noté algo inquietante. El fuego seguía encendido, pero el calor no estaba ahí. El comal estaba tibio, como si la llama no tuviera fuerza suficiente para calentar. Preparé los tacos en silencio y los coloqué en un plato. Aquí tiene, dije. La figura se acercó más. Cuando estiró la mano, vi que los dedos no tenían articulaciones normales. Se doblaban demasiado, como si fueran de alambre blando o hilos tensados. La piel parecía opaca, sin vida. Tomó un taco. No lo mordió. Lo acercó lentamente al rostro. Fue entonces cuando vi su boca. No era una boca normal. ¿Dónde debería estar? Había una hendidura vertical, fina, casi invisible, que recorría el centro del rostro. La hendidura comenzó a abrirse despacio, emitiendo un sonido leve, húmedo. El taco empezó a desaparecer. No siendo mordido. No siendo jalado. Simplemente desvaneciéndose, como si el aire mismo lo absorbiera. Sentí una presión fuerte en el pecho. Me costaba respirar. El entorno parecía alejarse, como si yo estuviera cayendo en algo profundo. Siempre falta algo, susurró la figura. Siempre queda hambre. Detrás de ella, noté movimiento. La calle ya no estaba vacía. Sombras comenzaron a aparecer junto a las casas, en los marcos de las puertas, en los callejones. No caminaban. No se acercaban aún. Solo estaban ahí, observando. Ellos también esperan, continuó. Tú los llamaste. Yo no llamé a nadie, logré decir, con la voz quebrada. La figura inclinó la cabeza otra vez. Abriste, respondió. Eso basta. Las sombras empezaron a moverse lentamente. El aire se volvió helado. Mis manos estaban entumecidas. No podía gritar. La figura dio un paso más y quedó peligrosamente cerca. Sentí un olor fuerte a tierra húmeda, a lugar cerrado por años, a algo que nunca ve el sol. Cuando cierres, susurró, será tarde. En ese instante, algo dentro de mí reaccionó. Empujé el carrito con todas mis fuerzas. Platos, comida, utensilios, todo cayó al suelo con un estruendo que rompió el silencio. Ese ruido pareció romper algo en el ambiente. Las sombras se detuvieron. La figura retrocedió un paso. Corrí. Corrí sin mirar atrás, con el corazón a punto de salirse del pecho. No me detuve hasta llegar a una avenida iluminada, llena de coches y ruido. Ahí me dejé caer, temblando, llorando, sin entender del todo lo que había pasado. Al día siguiente, regresé de día. La esquina parecía normal. Pero en el asfalto, justo donde estaba mi puesto, había marcas oscuras. No eran manchas. Eran como sombras grabadas en el suelo. Como si algo hubiera permanecido ahí parado durante mucho tiempo, esperando. Nunca volví a trabajar en esa esquina. Y hasta hoy, cuando camino de noche y escucho a alguien preguntar si todavía hay, no volteo. Porque aprendí algo esa madrugada. No toda hambre es de comida. Y no toda esquina vacía está realmente vacía. Si llegaste hasta aquí,
Suscríbete al canal para seguir escuchando historias reales que solo aparecen cuando la ciudad duerme. Deja tu like, eso ayuda muchísimo a que este contenido siga creciendo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas historias te dio más miedo? ¿O conoces alguna que nadie se atreve a contar? Nos vemos en el próximo relato.